Algunos de ustedes han escuchado el anuncio. Podré contestar estas preguntas. Yo tenía por buen tiempo, aunque creía que yo estaba conforme con la respuesta que también había encontrado, pero después dije, es mucho más fácil que lo que uno piensa, y es el asunto de ser lleno del Espíritu. Vamos a comenzar por aquí. Eso no es todo de lo que vamos a hablar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, Espíritu con mayúscula. Es decir, es un imperativo que debe tocarnos de cerca. Él nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu? Bueno, ustedes saben que hay quienes enseñan que usted tiene que hablar en lenguas, que tiene que hacer esto y aquello. Y lo único que había que hacer es mirar un poquitito Hechos capítulo 6. Aquí dice esto, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, y aquí está, buscad pues, versículo 3, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a orar y predicar, decían los apóstoles. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto en Hechos 6, versículos 1 al 7. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo buscaron ellos a estos hombres llenos del Espíritu Santo? ¿En qué se fijaban? ¿Cuáles eran las características que debían distinguir a los varones que se requería por los mismos apóstoles? Los apóstoles dijeron, busquen a varones llenos del Espíritu Santo. ¿Debían ellos probar que hablaron o seguían hablando en lenguas, asegurándose así de la plenitud del Espíritu? Bueno, usted nunca encontrará tal enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Usted encontrará la cuestión lengua, sí, muy diferente de lo que hoy algunos pretenden ser cristianos y practicarlas. Pero la respuesta es mucho más sencilla de lo que nos puede parecer. Pablo el apóstol, por ejemplo, años después de este incidente, nos viene muy al paso y nos hace ver que fue él quien tuvo la misión de instruir a su discípulo espiritual, su hijo espiritual Timoteo, cómo nombrar los diáconos en las iglesias, porque ellos nombraron diáconos en el capítulo 6 de Hechos, a los que debían, digamos, organizar para que pudiera funcionar todo el asunto de la iglesia correctamente. Así que vamos a leer en 1 Timoteo 3, 8 al 12. Aquí es donde tenemos justamente lo que tanto necesitamos. Pablo le dice a Timoteo qué hacer. Habla primero de los ministros, ancianos, presbíteros, obispos, que es la misma cosa.
Pero luego habla de los diáconos, versículo 8 de 1 Timoteo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, o sea, las esposas de ellos, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hasta aquí, 1 Timoteo 3, 8 al 12. Leyendo estas instrucciones, nos damos cuenta de que cuando en Hechos 6 se nombraron los diáconos, llenos del Espíritu Santo, ellos debían contar con estas calificaciones. 1, debían ser honestos. Esto es posible conocer en una persona. Tú no puedes nombrar un diácono porque lo ves cierta estatura, ciertas apariencia, no. Hay que conocer a esa persona. Segundo, sin doblez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las damas que cosen ropa dicen, yo sé lo que es doblez. Yo no estoy hablando de eso. Esta palabra describe, por ejemplo, a la persona que actúa si tiene doblez, con falsedad o hipocresía, expresando lo contrario de lo que realmente siente. Tiene doblez, sin doblez, que lo que expresa eso sea lo que siente. Y ustedes se van a encontrar muchas veces con personas que tienen este problema. En tercer lugar, no dado a mucho vino. Y es probable que alguien diga, bueno, Pablo no dice que debe abstenerse completamente y no beber vino del todo. Él no dice eso. Lo que dice es que no tome mucho vino. Bueno, entonces, antes de discutir este punto, es mucho mejor que veamos algunos otros textos que también hablan sobre la tomadera de vino. A ver qué dice en otros lugares. Por ejemplo, Proverbios 23 es un buen capítulo, pero yo voy a leer solamente los versículos 31 al 33. Dice, no mires al vino cuando rojea, sin ni siquiera mirar para codiciarlo, ¿verdad? Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Proverbios 23, 31 al 33. Bien, si no entendemos bien qué significa eso de tus ojos mirarán cosas extrañas, la persona dominada por el alcohol, cuando está borracha, ve lo que no existe, lo que no hay. No es lo mismo no es lo que hay, no es lo que el borracho ve. En Oseas 4, versículo 11 dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. No codicioso de ganancias deshonestas. Claro, el hermano que desea enriquecerse cuando cueste lo que cueste y en la forma que fuere, no está en la lista de quienes están dominados, llenos del Espíritu Santo, dominados por el Espíritu. No te afanes por hacerte rico, dice, sé prudente y desiste, Proverbios 23, 4. Mucho cuidado. Que tenga una conciencia culpable por vivir una doble vida, no. Habla de la fe con limpia conciencia. ¿Estamos en esa condición? Aun si así
digamos, estos candidatos no pueden ser considerados como llenos del Espíritu Santo, por eso deben ser sometidos a prueba primero, dice también. Lo que según Pablo se debe hacer es encargarle a ese candidato para el diaconado alguna tarea para que él esté haciendo y viendo cómo la está desempeñando, si realmente es responsable y no tiene nada de oíma. Ya ustedes conocen esa palabra cuando yo la pronuncio. Bueno, son 100% confiables. Los diáconos deben ser irreprensibles, dice al final. Hablando de los borrachitos, en Estados Unidos salió una vez una lista de una compañía de seguros, lo publicó. ¿Qué dicen los borrachos que dan el informe de cómo ocurrió el accidente? Uno no creería. Uno dijo, porque ellos le dan una planilla y en pocas palabras hay que llenar cómo ocurrió y qué ocurrió. Exactamente. Bueno, uno dijo, volviendo al hogar, me metí en la casa que no es y choqué contra el árbol que no tengo. El otro coche, dice otro borracho, chocó con el mío sin previo aviso de sus intenciones. El otro creía que el cristal de la ventanilla estaba bajado, pero me di cuenta de que estaba subido cuando saqué la cabeza a través de ella. Otro dice, choqué contra un camión estacionado que venía en dirección contraria. Y el otro, el peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo. Otro, el tío estaba por toda la calle y tuve que hacer varias maniobras bruscas antes de atropellarlo. Otro, saqué el coche del andén, miré a mi suegra y me fui de cabeza al terraplén. Y otro decía, tratando de matar a una mosca, choqué contra el poste de teléfonos. Otro dice, llevaba 40 años conduciendo cuando me dormí al volante y tuve un accidente. Y otro dice, para evitar colisionar con el parachoques del coche delante mío, atropellé al peatón. Y otro decía, mi coche estaba correctamente estacionado cuando retrocediendo le dio al otro coche. Y otro escribió, un coche invisible que salió de nada, me dio un golpe y desapareció. Y otro dice, le dije a la policía que no estaba herido, pero cuando me quité el sombrero me di cuenta de que tenía fractura de cráneo. Y otro dice, estaba convencido de que el vejete no llegaría nunca al otro lado de la calzada cuando le atropellé. Y otro decía, el peatón no sabía en qué dirección correr, así que le pasé por encima. Y otro decía, vi una cara triste moviéndose lentamente cuando el señor mayor rebotó en el techo de mi coche. Y otro decía, la causa indirecta del accidente fue un tipo bajito en un coche pequeño con una boca muy grande. Y por último, el poste de teléfonos se estaba acercando y
cuando maniobraba para salirme de su camino, choqué de frente. Es así como el borracho ve. Por eso escribió lo que vio. No tomador. ¿Y qué en cuanto a la esposa del diácono? Primero, deben ser honestas. Segundo, no deben ser calumniadoras, es decir, chismosas. Es decir, porque esto es lo que significa chisme, es calumnia. Cuando usted reparte chismes, usted está calumniando a una persona. 3, deben ser sobrias y fieles en todo. 4, el diácono debe ser esposo de una sola esposa. Y 5, el diácono debe saber gobernar su hogar, su economía, sus hijos, y de manera especial debe ser líder espiritual en su casa. Ahora, si llena estos requisitos, entonces podemos decir que se trata aquí de un varón lleno del Espíritu Santo. Los hijos deben ser bien, gobernados, los hijos del diácono. Se espera por lo menos que gobierne bien a sus hijos y los menesteres, claro, del hogar. Versículo 12. Luego, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, o sea, sus hogares. 1 Timoteo 3:12. Y que en cuanto al hablar en lenguas, cuanto más corta sea la lengua, tanto mejor. Lengua demasiado larga tiene el hermano o la hermana que se ocupan de chismes, calumniando a otros, que permiten que su lengua difame a cualquier otra persona sin tener ninguna prueba. Supiste esto, supiste aquello, sabes qué dijo, sabes qué hizo, sabes con quién anduvo y todo eso. Cuán variada es la congregación que compone una iglesia. Y yo quiero entrar ahora en un tema que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, pero nunca tuve la oportunidad de desarrollarlo en esta forma. La mayoría de los cristianos, nosotros entre ellos, sabemos que existen cristianos carnales y cristianos espirituales. Según 1 Corintios 3, 1 al 6, es muy claro. Y también 6, 1 al 8. Ahí se habla de cristianos carnales y cristianos espirituales. La pregunta, ¿estos son todos los que conforman el grupo de una congregación? La respuesta es no. Voy a leer el texto que les di recién. 3, 1 al 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como incrédulos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el otro texto es capítulo 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida,
¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hemos leído en la primera carta a los Corintios 6, 1 al 8. Esto es más que suficiente para darnos cuenta de la existencia de los cristianos carnales. Para aquellos que no creen que ellos existen, bueno, en Gálatas 5, 19 al 25, se habla acerca de los cristianos espirituales. Ya leímos lo de los carnales. Dice el apóstol, el mismo apóstol Pablo, versículo 19 al 25 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, leí desde el 19 hasta el 25. Aquí abarca ambos, tanto los carnales como los espirituales. Y aquí tenemos el, contraste muy marcado de unos y otros. Pero ¿son estos carnales y espirituales los únicos que componen el conglomerado de una congregación cristiana? No, no son todos. ¿Están todos en estos dos grupos? Rotundamente no. Veremos a continuación cuánta variedad hay entre los miembros de la iglesia. Yo lancé este tipo de interrogante por radio, pero nadie supo realmente contestar. Muchos mencionaron carnales y espirituales, etc. Por ejemplo, en primer lugar están los regenerados, pero no convertidos. ¿Cómo? Así es. Es verdad que a veces se dan casos donde el pecador ha sido regenerado. El pecador escuchó la palabra, el Evangelio, y humildemente pidió perdón al Señor, y el Señor lo salvó. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el caso del Hechos 16, 25 en adelante. Dice, aquí tenemos el caso del carcelero de Filipos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir, ¿qué hacer para ser salvo? Creer en Cristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, es decir, su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, es decir, familia, de haber creído a Dios. Bien, aquí tenemos muy interesante caso. Las dos cosas, regeneración y conversión, ocurren una tras otra. Ojalá fuera todo así, pero no. Hay muchos que son regenerados. Hacen la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? La persona cree, de verdad cree, se bautiza, etc. Pero luego por años y años y años no se convierte, no cambia su manera de vivir. Hay que recordar que la regeneración es obra divina. Tú no puedes regenerarte. Es totalmente obra divina. Pero la conversión es obra que depende de nosotros una vez regenerados. Porque también está el peligro de ser convertido y no regenerado. Que es lo mismo que decir un mundano que pretende salvarse por las obras. Hay mucha gente aquí de ese tipo. Notemos especialmente en los versículos 32 al 34. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, esas son muestras de que ha sido regenerado. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una de las características de la regeneración genuina y de la conversión, consecuentemente, es el gozo. Él se regocijó. Ahora, ¿qué hizo el carcelero recién nacido para probar que se había convertido? Bueno, todo lo que dice aquí. Les lavó las heridas que le había ocasionado el día anterior, ese era su trabajo. Y él los azotó, los puso en la cárcel, en cepos, cadenas y lo que fuera, pero esa experiencia a medianoche, cuando se movió todo el edificio, se soltaron los cepos y las cadenas, el hombre pensó que ya todos habían huido. No sabía, no dice la Biblia cuántos presos había, pero los presos oían a él y a Silas, a Pablo y a Silas, cantando himnos durante la medianoche. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y conversión? Bueno, la regeneración viene primero, siempre. Tú oyes la palabra y decides recibir por la fe a Jesucristo. Hasta allí uno no sabe otra cosa, porque acaba de nacer, es como un bebé que nace y depende totalmente de terceros, en este caso de la madre. En el Evangelio de Juan, capítulo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, recibirles, creer en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El salvo tiene otro nacimiento. El primero era de voluntad de un hombre y una mujer. Por eso el nacido tiene papá y mamá. Pero este otro nacimiento es obra del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer el pecador para nacer del Espíritu Santo? Tiene que oír el Evangelio y tiene que recibir por la fe a Jesucristo. En 2 Corintios 5, 17 y 18, nunca olviden combinar esos textos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y escuche esto, el 18.
Y todo esto, de ser nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es obra divina. En el libro de Eclesiastés hay un texto que me parece a mí tanto coincide con el nuevo nacimiento. Capítulo 11, versículo 5. Alguien dirá, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, si usted cree así, yo le respeto, no hay problema. Pero igual usted está equivocado y yo no. ¿Qué? Sí, es exactamente lo que dije. Ahora le voy a leer. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Noten, no dice las obras de Dios, la singular. ¿A qué se refiere? Yo quiero pensar que se refiere justamente a lo que estamos hablando, al nuevo nacimiento. Pasaron los años de la época de Salomón, muchos años. Una noche viene un caballero llamado Nicodemo y entabla una interesante conversación con Jesús. Vamos a Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nada nos ofrece un mejor cuadro de cuán lejos está de entender una persona que no nació de nuevo, de cuán lejos está para entender la palabra de Dios. Y sigue él, Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él sabía que eso era imposible. Oigamos lo que Jesús dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, volviendo a Eclesiastés, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, no tienes que hacer nada. Una vez que recibiste a Jesucristo por Salvador, nada más se necesita para ser eternamente salvo, y esto proviene de Dios, dice en 2 Corintios 5, 18. Todas las cosas Él ya las hace. Son muchos los cristianos cuyas vidas no difieren de los mundanos, y es probable que muchos de ellos no hayan sido regenerados, pero también es muy probable que no se hayan convertido siendo regenerados. Un caso muy conocido en 1 Corintios 5 lo tenemos de una situación donde el muchacho era salvo, pero no era convertido. ¿Cómo? Así es. Óigame bien. Dice en los versículos 11 al 13 de 1 Corintios 5. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Una persona
regenerada y no convertida es un perverso. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. ¿De qué se trata aquí? Bueno, aquí está tratando el apóstol Pablo el caso de un pecado, horrible, cochino, inmoralidad que Pablo mismo dice en ese capítulo, si uno lee todo el capítulo, que entre los mundanos ni se mencionaba. Un muchacho que era miembro de la iglesia de Corinto iba a la cama con su propia madrastra. Evidentemente el papá se casó con otra mujer que no era la mamá de él. Entonces él se aprovechaba y hacía vida íntima con la propia esposa de su papá. Por lo que dice Pablo, da la impresión que la iglesia de Corinto lo sabía, pero hacía la vista gorda. No le importaba mucho. O tal vez tenía mucha influencia, vaya a saber. Pero Pablo dice, notable lo que dice, ¿qué razón, versículo 12, tendría yo para juzgar a los que están fuera? Vamos a cambiar un poco la terminología. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los no regenerados? Ese hombre, perverso sí, pero es regenerado. Miembro de la iglesia, no contra su voluntad. Él lo es, porque es mi hijo. Pero ustedes tienen que actuar. ¿Cómo sabemos que este caballero realmente era salvo? Wait a minute. Vamos a 2 Corintios, ya esta vez, capítulo 2, versículos 5 al 11. Él menciona la misma cosa. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿A qué reprensión se refiere? Que muchos de ellos, no todos, pero seguramente mayoría de ellos, sí levantaron la mano para entregar a ese caballero al diablo. Pablo dice, yo no leí esa parte, que lo entreguen a Satanás. No todos, pero la mayoría, porque muchos de los otros tal vez, aunque no siendo regenerados, no convertidos, decían, bueno, si yo acuso a él, ¿dónde estoy yo? No estoy cometiendo el mismo pecado, pero no soy mucho mejor que él. Claro que no va a votar a favor de expulsarlo. Dice, versículo 6, de nuevo, le basta a tal persona esta reprensión, al que cometió el pecado, hecha por muchos. Así que, al contrario, note bien esto, vosotros más bien, ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Todo lo contrario, lo opuesto. Debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pobre caballero. Fuerte fue. Imagínense ustedes obispo de la iglesia de Corinto, llamaríamos hoy pastor, se levanta y dice, tengo aquí un escrito del apóstol Pablo. Ellos no podían abrir. Vamos a 2 Corintios. No, porque no existía. Pero tengo una carta, él escribe acerca del hermano tanto y cual, y el hermano sentado por ahí. Y él dice, le llama a ese hermano perverso. Y él dice que ese hermano debe ser entregado a Satanás. Lo que no tenemos aquí es cómo lo entregaron a Satanás, pero es fácil deducir. Cuando él dice, justamente en la parte que no leímos, pero podemos leer todavía, nadie nos corre, hay mucho tiempo, con el tal ni aun comáis. El compañerismo entre los cristianos de Corinto era muy, muy pronunciado, no había problema para hacer amistad. Dice, versículo 4, vamos a leer desde el 3, 1 Corintios 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. La levadura en la Biblia siempre lleva una connotación negativa, y esto era lo que pasó con ellos. Debían entregarlo a Satanás. Así que las palabras del versículo 8 hablan cómo la iglesia debía actuar. Dice, por lo cual os ruego, ya de 2 Corintios estamos, en 2 Corintios 2, leíamos desde el 5. 8 dice, por lo cual os ruego que afirméis el amor para con él. Ahora sí, antes de eso dice, os he escrito en el versículo 9, 1 Corintios, please, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, o con los, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Si usted no quiere juntarse con ninguno de ellos, pídale al Señor que te quiere morir. Porque no hay forma de evitar el contacto con gente avara, adúltera, inmoral, de todo tipo. No hay forma. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, usted dirá, bueno, él solo se llamaba hermano, pero no era. Ahí está nuestro problema. Que la mayoría de los hermanos dicen, fulano de tal, viera la conducta que lleva, ese nunca fue mi hermano en la fe. Es muy fácil caer en esa trampa. Usted no sabe, tal vez fue regenerado, pero no convertido. Con ninguno dice que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y luego dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, a los mundanos, que nada tienen que ver con la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, los mundanos, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Volviendo de nuevo al 2 Corintios, porque esto va y va y va, y él aquí ya le manda otra carta y dice, bueno, ahora reconcíliese con él. Dice en el versículo 10, versículo 9, de 2 Corintios 2, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Bueno, la primera vez él estaba de acuerdo de entregarlo a Satanás. Ahora está de acuerdo, si ellos perdonan, él también le perdona. Si algo dice he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál sería la ventaja que Satanás podría aprovechar de todo este asunto si ellos no le perdonaban? Creo yo que el problema que Pablo vio aquí es que si ellos no perdonaban, hoy sería a ese caballero perverso. Mañana cualquier hermano sería perverso en la mente de muchos hermanos, con o sin comillas, para que no gane ventaja. Y con el tiempo, no, a este yo no saludo, es un perverso. No quiero saber nada con él. Si fuera Pablo, hablando de él, diría, no lo inviten a comer, no le saluden, no lo llamen por teléfono, nada, ningún contacto. Pero hay convertidos no regenerados. ¿Qué? Sí. Hay regenerados no convertidos, convertidos no regenerados. En la iglesia hay gente ni convertida ni regenerada. Es decir, la idea es cuán
¿Cuánta gente diferente compone muchas veces una congregación? Puede venir una persona que no recibió al Señor, jamás se entregó a Él, que no tiene ningún interés de hacerlo, cuya conducta es pésima, pero el domingo, buenísimo. Y está. Y puede ser un domingo, 2 domingos, 1 año, 2 años, 3 años, cosas por el estilo. Pero ¿qué en cuanto a convertido pero no regenerado? Esto suena raro. Vamos a Hechos capítulo 10. Pues todo tenemos en la Biblia. Yo no necesito predicar de lo que yo pienso, sino tomar la Biblia y ver. Aquí en este capítulo tenemos a un personaje llamado Cornelio. Ese sí que le gana a todos nosotros. Nos deja hechos pedazos, pero no era regenerado. Su conducta era digna de toda admiración. Escuchen, Hechos 10, 1 al 6 y luego 44 al 48. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este era un centurión. Dice, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mientras aún hablaba Pedro, versículo 44, porque Pedro luego vino y le habló a Cornelio y a su familia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿No podríamos acaso ver definitivamente Cornelio era un hombre convertido, pero no regenerado? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siempre he usado una ilustración que a mí me sirvió mucho porque yo la he vivido. Estuvimos en California, en una iglesia, pero no teníamos templo. Y entonces alquilábamos, la verdad es que habíamos comprado un edificio, pero no era para templo. Pero bueno, no había otro, eso era mejor que nada. Un día algunos hermanos dijeron, hermano, hay un supermercado, un edificio que se vende. Se llama, ahí dice, McLennan Super. Bueno, averigüen, digo, ¿cuánto cuesta? Yo, papá. Bueno, ellos hicieron todo esto. Luego fuimos a la agencia donde se procesa la documentación y todo esto, e hicimos la compra. O sea, todo lo que tiene que ver con la legalidad, aquí también se hace, solamente que las autoridades que hacen ese trabajo tienen otro nombre. Pero hicieron todo y ese edificio ya era nuestro. Pero el hombre tenía su supermercado, tenía mucho todavía ahí adentro que tenía que vender y él le tomaría tiempo. Y legalmente él tenía derecho de estar hasta 2 meses después que se cerró la compra. Y él estuvo vendiendo y todo. Y uno entraba allí, yo entré cuando estaba ahí. Bueno, vi que había botellas, en algunos estantes había carne, había sección frutas, como hay en el supermercado. No era muy grande. Y dije, bueno, eso. Si alguien en ese periodo
nos hubiera preguntado, ¿y dónde está el edificio donde ustedes, de la iglesia bíblica, así se llamaba, Iglesia Bautista Hispana se llamaba? Y yo le diría en el Avalon Avenue, 960 Avalon Avenue. Todavía me acuerdo de la dirección. Y, ok, voy a anotar. Y va y ve aquí, y hay un supermercado ahí. ¿Quién tiene razón? ¿Dije yo bien o lo engañé? Él ve lo que hay, y yo le dije que el edificio es nuestro, es de una iglesia. La iglesia se compone de personas. El edificio todavía contiene todo lo que el hombre tenía, pero por documentos es nuestro. Cuando un pecador recibe a Cristo, entonces se hace, por decirlo así, un documento entre el pecador y Dios. El pecador todavía es pecador. Todavía está como era antes. Porque uno pensaría, bueno, si es iglesia, yo voy a entrar allá y voy a ver el órgano o el piano, voy a ver himnario, voy a ver púlpito, voy a ver Biblias. No voy a ver botellas con qué sé yo, qué bebidas y todo. Eso no es nada de iglesia. ¿Y dónde? ¿Cómo es que me dijeron eso? Sí, el dueño, si alguien preguntaría, diría, bueno, sí, la Iglesia Bautista Hispana compró esto a nombre de tanto y cuantas personas, o lo que fuera. Bueno, entonces, cuando una persona recibe por la fe a Jesucristo, no inmediatamente todo cambia, y para algunos con demasiado tiempo. Tomó tiempo para nosotros convertir ese edificio en templo, pero se hizo. ¿Y por qué tomó tiempo? Porque no teníamos dinero para pedir que venga una de esas compañías de construcción y nos hagan eso en cuestión de una semana. Tuvimos que usar nuestra gente. Teníamos plomeros, carpinteros, teníamos pintores, teníamos de todo. Todavía conozco sus rostros hasta ahora y recuerdo sus nombres. Poco a poco iban cambiando. Cuando ya cambió todo, incluso se hicieron otras habitaciones o se dividieron para que pueda funcionar como templo. Y uno entraba después y veía, qué bien que quedó, mucho mejor de lo que uno pensaría. Esto es lo que debe ocurrir en la vida de una persona regenerada. Pero si ese edificio, que ya nosotros llamábamos Iglesia Bautista Hispana, hubiera continuado vendiendo todo lo que tenía y nunca pasara, por la razón que fuera, a ser usada para el fin que se había comprado, bueno, ¿quién sabría que ese es un templo? Dirían, nos están mintiendo. No. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el traspaso se hace en el cielo. Nuestra vida ya le pertenece a Él. El edificio que estaba allí funcionando como supermercado ya no lo era, y también lo era. ¿Qué se entiende de eso? Bueno, no era porque desde el punto de vista legal, él ya no podía continuar estando mucho tiempo allí. Y si era un mes y ese mes él tenía que venderlo todo, qué bueno sería que a más tardar dentro de un mes, todo cristiano no solamente sea regenerado, sino también convertido. Yo me conformo con eso, porque hay gente que por muchos años no se convierte. No sé si yo creo que les dije hace ya muchos años, había un vecino nuestro, vivíamos en el campo, y yo ya lo conocí cuando él era mayor y era uno que se emborrachaba. Ay. Y bueno, su esposa venía y lloraba siempre. Le contaba a mi mamá trataba de consolarla y todo esto, hermana esto y aquello. Y tenían ellos una criatura completamente así anormal. Ella tenía que cuidar todo. Ese hombre, nosotros no lo conocíamos, no sabíamos cómo él había conocido,
conoció al Señor y todo eso. Pero como él procedía de la parte de Europa oriental, los hermanos que vinieron, ellos siempre se ubicaban más o menos donde ya había otros de la misma zona, sí lo conocían y decían muchas veces, él cuando era joven, él era muy activo y todo, y esto y aquello y todo. O sea que no había duda de su regeneración. Pero conversión, una noche, era invierno, una llovizna, terrible frío. ¿Quién viene a esta hora? Era él. Vino y se sentó. Siempre lo tratábamos bien, mejor dicho, mis padres. Y claro que vino frío y dijo, hoy hace 20 años que yo me alejé del Señor. Él dijo, él nunca tenía información, o sea, enseñanza bíblica auténtica, porque en esas iglesias no se enseñaba, y menos la diferencia entre la regeneración y la conversión. Y yo pido, oren, hoy dejo esa vida. Era realmente alcohólico. Y dejó. Oramos. Mi papá dijo que todos nos pusiéramos de rodillas. Aún nosotros los chicos, yo era realmente chico, 11 años tenía. Pero nunca olvido eso, se me quedó grabado. Bueno, oramos, él se fue. De allí comenzó a venir puntualmente, todos los domingos. Pasaron los años y él llegó a ser el encargado de la iglesia. Y lo más simpático, como los vecinos lo conocieron, y no sabían distinguir entre regenerado y convertido, la Convención Bautista de Argentina mandaba literatura, cierta literatura, y siempre ponían el nombre, en vez de pastor, reverendo. Entonces estaba el reverendo y después el nombre de él. Y el hombre del correo dice, fulano de tal reverendo. No podía entender. Pero eso no lo entienden muchos cristianos tampoco. Incluso aquellos que son regenerados y no convertidos no quieren que otros estén iguales o sean iguales. Es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos esto. Por eso no nos apresuremos a juzgar y condenar a alguien que dice, no, eso no es cristiano. Es como años atrás, recuerdo, la gente por estos lugares, estos países decía, ¿fulano? ¿Cristiano? No, si fuma y todo. Es decir, si fuma y todo. ¿Y qué es ese todo? Bueno, todo lo que venía con el fumar, toda la clase de pecado. Mientras tanto, en Estados Unidos, yo conocí lo que pasaba ahí. Los hermanos, acá, tomar una copita de, qué sé yo, de cerveza o de vino, grave pecado. Ese hermano me invitó el otro día a almorzar y viera usted, glu, 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 y se fue toda la copa y como otra botella y glu, 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 glu. Es un bebedor, no puede ser cristiano. En Estados Unidos se hacía la escuela dominical, salían afuera y fumaban. Entonces uno se preguntaba, nos fijamos mucho en la apariencia. Yo no estoy diciendo que tomen todo lo que quieren, que yo voy a estar detrás de ahí para despertarlos si se duermen. No, tampoco, yo no lo hago, nunca lo hice. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos, así nomás, decir que fulano es o no es cristiano. Si la única manera que yo encontré que podemos decir que la persona es regenerada, no es necesariamente por las obras, sino por su testimonio verbal. ¿Tú recibiste al Señor Jesús como Salvador? Sí. ¿Depositaste tu fe en Él? Sí. ¿Sabes que eres salvo por la fe en Él? Sí. Ok. Hasta ahí yo puedo llegar. Lo de más allá, yo tendría que ser Dios o más o menos Dios para poder
comprobar. Es imposible, porque usted debería de ver a esa persona todo el tiempo, y para ver a esa persona todo el tiempo y en todos los lugares, usted tiene que ser omnipresente, y este es atributo exclusivo divino. Usted no es omnipresente o mujer omnipresente. No, usted simplemente no lo es. Y ahora, los que más nos gustan, los regenerados y convertidos. ¡Qué bueno! Cuando usted llegó a ser hijo de Dios, usted también se convirtió. Un cambio drástico, completo. Un ejemplo de esto en la iglesia primitiva. En Hechos 4, vamos a leer versículos 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según sus necesidades. Hechos 4, 32 al 30. Bien, pasando un poco de aquí al Hechos 5, se relata el triste caso de la muerte de Ananías y Zafira, un matrimonio regenerado, pero no convertido. ¡Ah, qué peligroso que es hacer eso! Y ellos, no cabe duda, eran regenerados, porque Dios no trata asuntos que Él trató con ellos, con personas no regeneradas, porque no le pertenecen. Pues bien, ¿qué ocurrió allí entonces? Bueno, ellos vendieron la propiedad, mintieron a Pedro, o intentaron mentir. Pedro dijo: ustedes no me mienten a mí, ustedes mienten al Espíritu Santo, y ustedes mienten a Dios al mentirle a Él. Pero en los versículos, capítulo 5 de Hechos, versículos 12 y 13 dice: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ¿quiénes son los demás? Los no salvos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Pero ¿qué ocurre hoy con la iglesia que supone ser cristiana? Bueno, poco y nada de cristiano tiene. Fíjense lo que escribió Pablo en 2 Timoteo 4. Te encarezco delante, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es muy común en nuestros días. Y esto está en 2 Timoteo 4, 1 al 4. Pedro el apóstol casi repite casi lo mismo. Dice en 2 Pedro 2, 1 al 10. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de
el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y continúa ahí diciendo, cuidado que Dios cumple con lo que dice en cuanto a juzgar. Pero ¿cuál será el fin de los burladores, materialistas, codiciosos de bienes materiales? Muchos de aquellos que regenerados no son convertidos e insisten en esa vida, mueren mucho antes de lo que pensaban que morirían. Y a veces nos sorprende mucho. Amados, esta es la segunda carta, dice en 2 Pedro 3, 1 al 7, segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que, claro, él dice que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ve? Hoy niegan que habrá un, arrebatamiento de la iglesia, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos, los que hacen eso, dicen, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bien, mientras la iglesia estará ya con el Señor, ¿a dónde irán a parar estos burladores? Apocalipsis 6 es muy claro, desde el versículo 1. Y el cielo se desvaneció, 14 al 17. 6, 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira o de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 14 al 17. Y nosotros somos cristianos, creemos en Él, vivimos para Él, habremos o estaremos ya en su presencia para cuando aquellos se estarán escondiendo.